amigos, bienvenidos a esta sección de entrevistas en donde quiero que hoy nos demos la oportunidad de centrarnos en temas que hemos debatido y que hemos llevado a la mañanera. Denuncias en materia de derechos humanos, violaciones al debido proceso, gente que está dentro de prisiones de forma injusta y con procesos bastante complicados, engorrosos y que muchas veces hemos visualizado completamente injustos. La justicia, justamente, la justicia es una de las grandes deudas que tiene este país con sus ciudadanos y en vías de hacerlo mejor, en vías de que se pueda inclinar la balanza hacia la justicia y no solo para el que tiene dinero. Hay una unidad que nace en esta administración, que se forma en esta administración y que ha brindado atención. Desde mi perspectiva, lo adelanto, lo digo y lo vuelvo a decir, creo que hace falta divulgar mucho lo que ocurre en esta unidad. Creo que hace falta que podamos precisar varias cosas y por eso estamos aquí. Y yo por eso le agradezco infinitamente a la licenciada Paulina Telles, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia aquí en la Secretaría de Gobernación, que nos dé unos minutos y que nos explique estas dudas que tenemos, casos que hemos llevado, que puntualicemos y que hagamos una difusión importante de algo que fue una iniciativa de esta administración. Licenciada Paulina, le agradezco mucho. Muchas gracias, por recibirnos acá. No, gracias por la oportunidad y se trata de que se conozca el trabajo, ¿no? Partamos justamente de la unidad. ¿Qué es la unidad? ¿Cómo nace esta unidad? Nació antes de que yo llegara porque fue la secretaria Sánchez Cordero. Obviamente cuando el presidente le invita como secretaria de Gobernación, algo tenía que sembrar, algún legado. Más imagínate ser la primera mujer secretaria de Gobernación, el tener esta oportunidad de trascender como ese toque de mujer, ese toque además de la trayectoria profesional de la señora ministra. Yo le digo ministra aquí, no le digo secretaria porque yo vengo también de la Suprema Corte, es una tradición que se le llame así. Y fue la ministra cuando se reestructura el reglamento interior que crea esta unidad y la crea con dos áreas principalmente: fortalecer los tribunales y las procuradurías del país, y la otra de reconciliación y justicia. Un nombre precioso, reconciliación y justicia, y la función es la reinserción social, tema que nunca se había tocado. O sea, existen nuestras normas desde 2008, pero nunca se había puesto atención y nunca se habían implementado programas de reinserción social. Entonces, yo llegué en mayo de 2019 y la secretaria me dice que si le apoyo en crear esta unidad, donde había estas dos direcciones. Yo he trabajado en el ámbito de la justicia, yo empecé a los 21 años. Pues es algo, no sé, que cada quien tenemos nuestras vocaciones o como le quieras llamar. Y desde casi entonces la conocí y me invita a crear esta unidad cuando yo veo lo que ya estaba incorporado en el reglamento interior. Empiezo a crear en una estructura mental y de acuerdo a un poco lo que yo conocía. Yo estuve en la Suprema Corte y haciendo proyectos de justicia con tribunales y un poco conociendo, porque no conocía todo lo que he conocido ahora. Es cierto, desde el Poder Judicial yo estuve tanto en la presidencia, la Suprema Corte como en el Consejo de la Judicatura. No es la misma justicia ahí de la que he conocido ahora. Entonces hay que decirlo, porque hay que saber decir cuando uno no sabe. Entonces estructuré en mi mente y ahora aquí hay muchas más direcciones. ¿Por qué? Porque vi una necesidad, porque lo decía hace un momento, nuestro sistema de justicia necesita ayuda, necesita reconstruirse. Y algo que hablaba yo ayer en una conferencia de gobernabilidad, necesitamos recuperar la confianza de la gente en las instituciones de justicia. Entonces, principalmente trabajamos en dos ejes: en fortalecer el sistema de justicia y en resolver las injusticias del pasado. En esta área que es la que ha sonado en la mañanera, como bien dices, se deriva de una de las direcciones, que hay una atribución en el reglamento interior que se redacta como una atención y revisión
y trazar una ruta de apoyo jurídico a casos. A mí me dieron una línea, es más, son 2 líneas en el reglamento. Revisar casos y trazar una ruta de apoyo jurídico, ¿no? Entonces, se crea, recibo del subsecretario Encinas muchos casos, recibo 700 casos creo que cuando llego, y de ahí el presidente le llamaba mesas de justicia, se crea, entonces digo, creo que se debe de hacer una estructura, ¿no? Veo la necesidad, y entonces fue como se fue estructurando cada una de las áreas y cada uno de los equipos, y te quiero decir que de acuerdo a la necesidad, es que en este edificio un solo piso se dedica solamente a atender casos. ¿Cuántas personas estamos hablando que atienden casos? Tenemos alrededor de 20, 25 abogados, puede ser, lleguemos a 30. Además, tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un gran programa. A veces tenemos 16 Jóvenes Construyendo el Futuro. Es importante mencionar que los Jóvenes Construyendo el Futuro que también llegan, les hacemos firmar una carta de confidencialidad. Algo bien importante es respetar la confidencialidad de cada uno de los casos. Entonces, y luego tenemos gente de servicio social, y algo que me encanta, que hace un momento estaba haciendo una llamada, que los familiares se vuelven abogados y luego quieren ayudar a otros casos y me dice, licenciada, ¿me puedo ir a ayudar a más gente como yo? O sea, eso es increíble. He conocido a familias e historias increíbles y mujeres que se vuelven abogadas o mejor abogados que sus propios abogados, ¿no? Entonces, dentro de esta estructura, un solo piso es dedicado solamente a casos y esta área se llama mesas de justicia. No está precisamente en el reglamento. El único párrafo es las 2 líneas que te menciono, pero es la esencia, son mesas de justicia. Y lo dijiste bien, es para personas y se trata de la misma manera, y los tengo muy bien amenazados a todos, que haya recursos o no, a todas las personas se les trata de la misma manera, sean mediáticos o no, a todas las personas se les trata de la misma manera. En el segundo piso también, algo que construimos, algo que hicimos, que tampoco estaba habilitado, son unas salas para atender a la gente. Creo que se tiene que, en las oficinas no era espacio, sino tenía que tener un espacio de confidencialidad, un espacio para ser atendidos, y así también se hizo, ¿no? Ahora, me acaba de mencionar algo que creo que es muy importante. Estuvo en la Suprema y en el Consejo de la Judicatura y conoce ahora un lado distinto de la justicia, como dos lados de una misma moneda. ¿Cómo explicarle a la gente la diferencia de la justicia estando dentro de la Suprema, del Consejo de la Judicatura, y ahora estando desde una unidad de apoyo al sistema de justicia? Totalmente diferente. Creí conocer la justicia. Creo que yo estuve casi 10 años por allá en el Poder Judicial de la Federación, de los cuales aprendí muchísimo. Gracias a eso estoy, creo que aquí. Pero la justicia, lo decía ayer en la Cámara de Diputados, está en los estados. La justicia del diario está en la justicia estatal. Es decir, en cifras del INEGI, es consultable y por eso mejor la cito, el Poder Judicial de la Federación tiene 2.5 millones de casos y servicios, mientras que la justicia estatal tiene 31 millones. Entonces, si queremos cambiar la justicia en México, a quienes tenemos que poner atención es a la justicia estatal. Es la justicia del diario, son los delitos locales. Ya cuando uno recurre a un recurso federal es porque algo mayúsculo pasó, ¿no? Entonces, precisamente dentro del fortalecimiento al sistema de justicia, me he enfocado únicamente a trabajar con las autoridades estatales, con los tribunales estatales, con los centros penitenciarios estatales, las defensorías estatales, en fin, con las secretarías de seguridad estatales, bueno, también las municipales, en fin, creo que son nuestras autoridades de pie del diario que son las que necesitan nuestra ayuda. Y lo digo hasta como encuesta. Tú ve por la calle y pregúntale a 10 personas
si han ido al Poder Judicial local o al Poder Judicial federal. Te contestarán que al Poder Judicial local. Entonces, nuestro enfoque está hacia eso y me ha abierto los ojos sobre la realidad de la justicia, del diario. Creo que eso no lo conocía y por eso cuando me preguntan qué hacemos, digo que aquí no se hacen conferencias, no podemos gastar el tiempo en hacer conferencias, hacemos solamente programas que impacten vidas y solamente programas, ¿no? Oigan, hay que hacer, no puedo hacer una conferencia, eso es gastar dinero de mi equipo cuando podemos hacer un programa con alguien que impacte de alguna manera en un centro penitenciario, a una mujer, etc. Y tengo que decir que dentro de mesas de justicia, por la cantidad de trabajo y para poder atenderlo se divide en tres. Puse 3 directores todavía, o sea, 2 líneas se convirtieron en una estructura, en un piso y en una estructura muy grande. Una dirección es especialmente, y así lo pidió la señora secretaria, para caso de violencia contra las mujeres y también indígenas. Tenemos ahí a 2 especialistas. La otra mesas de justicia es mesas de justicia y seguridad. Se refieren ahí casos cuando alguna persona dentro del caso que nos plantea puede correr algún riesgo. Entonces tenemos ahí un enlace con la Secretaría de Seguridad para generar algún tipo de mecanismo, ¿no? No es mecanismo de protección, que son otras cosas, sino asegurar la integridad de la persona. Y luego la otra que es mesa de justicia solita, ¿no? Entonces también especializar por la cantidad de casos que nos llegan. Y también hay que decirlo, atendemos casos laborales, casos agrarios, casos mercantiles, divorcios, en fin, lo que llegue y como podamos ayudar, así lo hacemos. Ahora, vámonos a los resultados. Esta estructura que me está explicando, con 2 líneas parece una estructura bastante amplia, bastante robusta. ¿Cuáles han sido los resultados desde la implementación de esta unidad? Mira, hemos hecho varias acciones. Algo que pasó y lo compartimos con otros ministerios de justicia, esa es otra función que tiene la unidad, representar a México ante otros ministerios de justicia de otros países, es que cuando llegó el COVID, a todos nos preocupó el contagio en centros penitenciarios. Entonces, inmediatamente puse a diferentes oficinas, no solo mesas de justicia, a integrar una guía de preliberaciones. Una guía de preliberaciones que está publicada en internet, que compartimos con todos los estados y que si se requería un defensor para gestionar el tribunal, pasa algo, estamos ahí con todos, con los 32 estados. Y esta guía de preliberación se empezó a aplicar, los estados empezaron a aplicarla también ellos. Y al lunes todos los lunes hacemos un corte de caja con todos los centros penitenciarios del país y van 7,078 preliberaciones. Además de esas 7,078 preliberaciones, tenemos estos casos en mesas de justicia donde pues no es nada fácil cambiar medidas o ayudar a una persona a probar su inocencia y pues de esos más o menos llevamos 100 liberaciones, ¿no? Entonces, pero no todos son liberaciones, porque a veces nos llegan muchos casos, yo creo que tenemos, 200 y cacho casos, donde la familia nos pide apoyo médico para la persona privada de la libertad, que si tiene COVID, que si tiene diabetes, que le den el medicamento, que le den atención médica, y eso vemos con los centros penitenciarios. Además de eso, pueden ser divorcios, pueden ser casos de violencia, donde ayudamos a dar una patria potestad temporal a una abuela, donde a su madre la asesinaron. En fin, son diferentes atenciones, ¿no? Laborales. Entonces es un universo muy grande en donde no solo son liberaciones los resultados, ¿no? Sino simplemente a veces es también, como lo decías hace un momento, cuando no tienen un defensor, muchos escriben, licenciada, bueno, y ni te platico los casos en donde les hacen vender hasta la casa, el coche, y los abogados no los vuelven a ver,
y se quedan sin defensa, llegan aquí y se les asigna un defensor público. Y no solo se les asigna un defensor público, sino se da un acompañamiento, se hacen gestiones ante las autoridades y hasta que la persona lo quiera, porque todo lo decide cada uno de los peticionarios, los vamos acompañando dentro de todo su proceso y cada uno de sus recursos. Ahora, aquí una pregunta que tenemos muchos de nosotros es, ¿cómo es que esta unidad empata el trabajo con el Poder Judicial? Porque esta es una unidad que pertenece al Poder Ejecutivo y, vaya, el Poder Judicial, no estaríamos hablando de una intromisión dentro del Poder Judicial, o cómo es que esta unidad llega a estas preliberaciones, estas liberaciones, o incluso asignar a estos defensores, ¿no? ¿Cómo los apoyan? Vamos a hacer, ¿cuál es el paso a paso, pues? Ok. Bueno, primero, bienvenidos quienes están escuchando esta entrevista. Esta es una oficina que quien llegue se le recibe. Avisan aquí, alguien baja, los atienden, les toman datos y los recibimos y los escuchamos. Eso es muy importante que la gente sepa. Estamos a sus órdenes. Si se requiere un defensor, ya sea un defensor estatal o un defensor federal, un defensor estatal, precisamente con este trabajo que hacemos con las defensorías de los estados, hacemos una petición por escrito para que se le asigne un defensor, pero no solo es si la persona solo quiere que se le asigne un defensor o que le tracemos una ruta de apoyo, entonces necesitamos que nos traiga pues su expediente, su carpeta, información del caso para nosotros poder estudiarlo y decirle, mire, pues nosotros recomendamos hacer esto o esto y este tipo de recursos. Ya será la persona la que decida. Nosotros no podemos actuar por la persona. A fuerza sí necesita un abogado o un defensor. Eso hay que aclararlo. Y de ahí, ese es el paso a paso. El paso a paso lo decide la persona. Nosotros solo lo podemos aconsejar. ¿Cuál es la relación con el Poder Judicial de la Federación? Primero, con los presidentes de tribunales en caso de la justicia estatal, con los señores jueces y presidentes de tribunales, han estado muy abiertos, se ha construido una relación porque construimos con ellos proyectos en mejorar. Fíjate que viniendo del Poder Judicial hay que saber tratar con respeto a los tribunales superiores de justicia, a los jueces y a los magistrados. Y yo respeto mucho su trabajo. Y creo que la forma en cómo se abordan los temas es como se logran resultados. Y agradezco a todos los presidentes de tribunales, jueces y magistrados locales, en que cada vez que tratamos algún tema hay apertura y nunca ha habido un rechazo de por qué tú me estás diciendo a mí. La verdad es que no, porque hay un diálogo de respeto. Y en cuanto a jueces y magistrados federales y el Consejo de la Judicatura, la verdad es que pues solo hemos recibido apoyo, ¿no? Pues apoyo porque si hay algo que está mal, pues cómo no querer corregirlo, ¿no? Entonces, en eso creo que ha habido una apertura y yo creo que ha sido a base de un diálogo de respeto y el saber tratar, y puede ser que el haber estado ahí me hace conocer y respetar y cómo llevar la relación, ¿no? Cómo llevar los casos, ¿no? Como que tener Sí. esta cercanía con ellos. Y cómo redactar hasta los oficios, porque creo que soy la única en mi equipo que viene del Poder Judicial. Intenté convencer a algunos, y también hay que tener ciertas formas de respeto y de hablar hasta en los oficios, ¿no? ¿Los defensores públicos los considera capacitados? Hemos visto que hay muchos que a veces dudan en la defensa o como que no llevan un camino. Vaya, hay quejas hacia muchos defensores. Ya trabajando con ellos, ¿considera que hace falta meter más mano ahí? Nosotros capacitamos a los defensores. De hecho, en 2 semanas tenemos una capacitación a los defensores en materia laboral. También veo la implementación de la reforma laboral. Creo que nuestros defensores públicos tienen mucha carga de trabajo. Hay un defensor público que puede tener hasta 1,500 casos. ¿Cómo le da atención a 1,500 casos? Hay un estado que tiene 58 defensores para todo el estado, ¿no? Toda esta información la puedes checar en nuestro sitio web, justicia.sego.gov.mx. Hemos hecho la información transparente y accesible a todo el mundo. Y tú puedes saber cuántos defensores públicos hay por estado y qué capacitación tienen.
tienen capacitación en materia penal, adolescentes, feminicidios, género, etcétera, y ahí te va a venir todo. Creo que nuestras defensorías necesitan mucho apoyo y es que no solo es exigirle a la autoridad del sistema de justicia, a todos los actores, sino también ayudarlos. Y mi compromiso no es solo pedirle, sino también llevar herramientas para que puedan hacer su trabajo, ¿no? Ahí quiero centrarme un poco porque hay varios casos que nosotros hemos recibido en donde se han quejado de una defensa justa. Mencionaba incluso al inicio que esta unidad también trata casos del pasado. De hecho, yo creo que así hago un sondeo, creo que la mayoría de los casos que tratan aquí son casos del pasado, que tienen muchos años, muchos años ahí, muchos pendientes. Sí. ¿Cómo se le hace para trabajar con estos casos en donde no se les dio una defensa justa en un inicio, donde muchos de ellos incluso pudieron haber sido sentenciados sin tener conocimiento? Me centro incluso en aquellos casos indígenas, por ejemplo, que no se les dio un traductor, que no se les explicó los procedimientos y que muchas veces aceptaron sentencias. ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo se logra equilibrar un poco la balanza cuando su defensa en sus procesos, en el momento en el que fueron sus casos, no fue justa? Pues de ahí nace, y también ahí llegué cuando ya estaba, soy secretaria técnica de Amnistía. La amnistía la creó el presidente también para esos casos, que no han llegado, la verdad es que no han llegado tantos de indígenas, porque precisamente en la ley de amnistía se crea ese supuesto donde no tuvieron una defensa adecuada, no tuvieron un traductor y se considera para ayudarlos, ¿no? Y según recuerdo tenemos 69 casos nada más de los 1,500, 1,600 que han llegado en amnistía. Nos hubiera gustado ayudar a muchos más. Y pues bueno, ese es uno. ¿Y cómo tratamos los casos del pasado? Pues ha llegado una ola de, aunque no se conozca en los medios, creo que donde nos conocen mucho es los centros penitenciarios. Te quiero comentar que cada semana llegan cartas, muchas veces ya hasta a mi nombre, de todos los centros penitenciarios del país, y escribiendo directamente las personas privadas de la libertad: esta es mi historia, llevo 20 años, llevo 15 años, esta fue la irregularidad que tuve, y cada caso se analiza si ya agotó o no dentro de su procedimiento los recursos. Si todavía hay oportunidad, se le asigna un defensor y se va guiando a ese defensor desde aquí, y él va decidiendo si sí o si no. Otra vez, la ruta de apoyo jurídico es así, se aconseja y ellos van decidiendo. Entonces, depende si todavía hay recursos que interponer, por supuesto que lo vamos a hacer, por supuesto que lo vamos a aconsejar, y por supuesto que me adelanto en que habrá una sesión exclusiva de amnistía para personas indígenas que se va a resolver. Y sobre los casos también en mesas de justicia de indígenas, se trabaja también con el INPI en lo que podamos resolver y ayudar, ¿no? Entonces también estamos en eso, del pasado hasta donde los recursos hayan llegado y se pueda ayudar, ¿no? Amnistía, ahorita que me tocó, ahora sí me tocó el vals de la amnistía. ¿Ha funcionado amnistía, la ley de amnistía? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué casos son aptos, por ejemplo, para que se consideren dentro de una amnistía? ¿Y por qué no? ¿Qué le hace pensar, o más bien como, qué ha faltado para que llegaran más casos? Fíjate que es eso, es como, fíjate que cuando se dio a conocer amnistía, puede ser que haya faltado, como tú dices, explicarla mejor, porque la gente lo tomó como un perdón, un indulto. Entonces sí nos llegaron muchos casos donde era por homicidio y secuestro, y la amnistía no es por eso, ¿no? Entonces inmediatamente son improcedentes, no hay forma ya ni de analizarlos, ¿no? Entonces sí nos llegó muchos improcedentes, nada más por el delito. Y luego nos llegó cartas. Lo que pasa en amnistía es que nos llegan cartas y nos dice: soy Benito Juárez, quiero amnistía, estoy en el centro penitenciario de Durango, mi historia es esta, y hasta ahí.
Bueno, ¿y cuál fue, de qué delito le imputaron? ¿Cuál es su expediente? Ayúdenme, ¿no? No tienen defensor. Después de 19 años, pues su familia ya lo abandonó. Entonces, es que he dado cuenta muchas veces de esto a la comisión que en los lineamientos me lo permiten, es que yo firmo muchos oficios para poder ayudarles, ¿no? Es decir, pues necesito el expediente, necesito el estudio socioeconómico, hay un número de documentos que se necesitan para comprobar el supuesto de amnistía, que estuvo en una situación de vulnerabilidad, que fue lo que lo llevó a cometer el delito, ¿no? Entonces, por eso se necesita obviamente la documentación. Y pues esta persona privada de la libertad, la mayoría son personas privadas de la libertad, necesitan apoyo para conseguir esta información. Entonces, la amnistía fue creada para personas vulnerables que cometieron un delito y seguimos difundiéndolo en los centros penitenciarios. Ahora sí que se dio la ley de amnistía, pero no han llegado los casos para lo que se creó, han llegado otros, pero sí puede ser que fue un malentendimiento del concepto de amnistía, pero bueno, a quienes a veces, y te lo digo como es, a veces los casos que nos llegan de amnistía, que vemos que por amnistía no se puede, pero que a través de mesas de justicia podríamos encontrarle un camino, en amnistía se declara improcedente, pero le hacemos nosotros la invitación que a través de mesas de justicia podríamos encontrarle un cambio de medida cautelar. Ok. Entonces, el equipo tiene esa encomienda que si ven que ese caso puede tener alguna otra salida, si no es por amnistía, por mesas de justicia, así lo hacemos. Quiero centrarme ahora en casos, en los muchos casos que hemos llevado a la mañanera. Sí. Y empiezo quizás con el más mediático y con el que incluso se da parte de esta entrevista, el de los Vallarta, particularmente Israel Vallarta, pero también hemos tocado base con Mario Vallarta. Este caso llegó a nosotros, independientemente de ser mediático, el año pasado, primero a través de Guadalupe Vallarta, su hermana, y posteriormente se nos informa que ya no es Guadalupe, sino que es Mari Vallarta, esposa de Israel, la que toma como las riendas y la representación de, digamos, la vocera oficial de Israel Vallarta. Ahí partamos con eso. Mari nos ha comentado en varias entrevistas que no ha recibido el apoyo que esperaría de esta unidad. ¿Qué es lo que se ha hecho? Empecemos con eso. En el caso, por ejemplo, de Israel Vallarta. Mira, yo creo que empezaría con una aclaración sobre lo que estás mencionando. Uno, Israel Vallarta escribe cartas directamente aquí a tu servidora. Tenemos comunicación con el abogado. Mari, su esposa, que tengo el gusto de conocerla, sí es la vocera. Antes estaba el abogado Sayavedra, y Mari fue quien lo quitó. Creo que también eras un abogado muy competente y que tenía las mejores intenciones también con Israel. También antes estaba su familia. En el momento en que yo recibo comunicación directa de Israel, quitando a su familia, también la familia vino y tuvimos que decirles que de ninguna manera podíamos ya comunicarles la información sobre el caso. Tenemos que respetar y además en esos pleitos no nos vamos a meter. Una cosa sí es diferente. Las decisiones de las rutas de apoyo jurídico que nosotros tomamos se ven y se platican en directo con Israel y su abogado. Sí son roles diferentes. Y no, algo que no quise y detecté a principio de año es que no hubiera un teléfono descompuesto. Entonces, creo que las comunicaciones que he tenido con Israel han sido escritas. Mi equipo ha tenido comunicación vía telefónica con Israel. Hubo una visita de 8 horas con Israel. ¿Esa visita en cuándo fue? Esa visita fue en abril, a finales de abril. Luego se le recibió a ella a mediados de mayo. Pero sí, en cuanto al proceso y a las decisiones jurídicas,
Y a la ruta de apoyo jurídico se ha tratado directamente con Israel y con su abogado, sobre todo porque la toma de decisión y las implicaciones jurídicas o las dudas que puedan tener, sí creo que deben de ser en directo y debe ser en directo la persona quien tome la decisión. Por eso se respeta tanto y por eso lo digo tanto, porque estamos hablando de una libertad, estamos hablando de una persona privada de la libertad y debe ser serio y por eso fue en directo y las 8 horas con Israel fue porque había pedido una videoconferencia, hice un oficio solicitando la videoconferencia, el centro penitenciario me dijo que no era posible, en el centro penitenciario no tenían la tecnología, sí lo tienen los juzgados, pero no en el centro penitenciario, y entonces fue por eso la visita de las 8 horas, para agotar con Israel, bueno, esta es nuestra propuesta, ¿quiere usted o no? Pero cuando se trata de la libertad de alguien, sí tiene que ser la persona la que decida. Eso creo que hay que respetarlo. Y hace, no sé, 15 días, 20 días, yo le escribí a Israel y creo que hay una relación de respeto, de apoyo. Yo misma le escribí que si hay algo, que si nuestra ruta de apoyo o si sobre la estrategia que él ha escogido le podemos ayudar en algo, él solo lo tiene que pedir y lo haremos. O sea, si hay algo dentro de nuestras atribuciones y su estrategia que vamos a respetar, podemos ayudar, lo haremos. Nosotros estamos para eso, ¿me explicó? Para ayudar a la gente, no, no para otra cosa. Si hay algo, y por eso son cosas distintas, ¿no? Entonces, a Mari se le recibió porque pidió a mediados de mayo y de ahí puede ser mi insistencia en cuál es la nueva petición de Mari o cuál es la información, sobre todo esta parte que ha mencionado mucho de, pues, cuál es la información, no se está informando completo, no se está informando completo. Mari, si algo me falta, dímelo, porque si es algo que ayuda al caso de Israel, pues Mari, pues avísame, ¿no? Pero si tenemos comunicación directa con Israel y su abogado, que esa es la estrategia del caso jurídico, porque el caso es jurídico, ¿no? No es mediático. Y sea mediático o no, también te quiero decir, reciben la misma atención todos los demás, ¿no? Entonces mi tiempo, no por ser un caso mediático, va a recibir más de mi tiempo que otro, todos merecen mi tiempo, el tiempo de mi equipo y así lo queremos tratar. Igual como decías, tengan o no recursos, todos merecen el mismo respeto. Ahí, por ejemplo, nosotros hemos hablado particularmente con Israel en llamadas que ha tenido, son 10 minutos que sí, le da el... porque se corta. Exacto. Y luego se malinterpreta en medios, porque dice, es que solo hubo 10 minutos y le cortaron. Son los 10 minutos que tenemos entendido que le corresponden sí, por es eso. llamadas 2 veces a la semana. Sí. Esa parte a mí me queda perfectamente clara y de hecho bueno. Nosotros hemos buscado la forma de ir al centro, nos han dicho que es bastante complicado y más en tiempos de pandemia. Seguiremos insistiendo, eso lo digo con toda claridad. Sí. Ha habido muchos contagios en centros penitenciarios. Sí, es algo que preocupaba mucho y sigue preocupando más por las condiciones de algunos centros penitenciarios. Pero independientemente de eso, me centro en lo que ha dicho Israel Vallarta. La información incompleta que yo he logrado percibir de las conferencias de prensa o de lo que se ha informado sobre el caso es que dijo la última vez la secretaria de Gobernación que Israel había rechazado, más bien no había dado respuesta a la propuesta que se le hizo desde esta oficina. Tengo entendido que la propuesta fue desvanecimiento de datos. Israel ha apelado a que él quiere comprobar su inocencia. No nada más como una excarcelación, sino comprobar una inocencia, que es algo que es bastante complicado, es un tema jurídico. Yo mencionaba en la última conferencia de prensa, la que asistí, en la que habló Israel Vallarta, que creo que a esta unidad le haría falta explicar hasta dónde puede llegar, porque muchas veces se piensa que esta unidad es la que va a dar la liberación. Y creo que ese es un error que se ha percibido tanto mediáticamente. En el caso de Mari Vallarta nos ha dicho que ella ya no es recibida
en esta oficina, que se pidió desde últimas declaraciones que dio, que de hecho las dio conmigo, que solamente iba a ser una comunicación a través del abogado y con Israel Vallarta, y que a ella ahora sí que se le haría a un lado. ¿Esa decisión se tomó? ¿Por qué se tomó? No, mira, la verdad es que te voy a ser sincera, lo dice mucho en medios, y aquí no hemos recibido su llamada. Tiene los teléfonos aquí. Mari no ha venido acá. Mari no ha venido aquí. Mira, la regla es para ella y para todos. Eso lo aclaro. La regla es para todos, como hace rato. Aquí quien llega se le recibe. Ella tiene los teléfonos, así como muchas de las personas que se les atiende tienen los teléfonos de aquí, tiene teléfonos celulares, y al día de hoy al teléfono celular no ha pedido una cita. Entonces, yo me entero por medios, de que no me reciben. Bueno, ¿y qué tal si me hablas y me dices, oiga, ¿puedo ir a verla? Pues con mucho gusto. Nada más que es esta o sea, ya lo tomo como manipulación, porque me tengo que enterar por los medios que no la recibimos. Digo, bueno, ¿y por qué no viene? ¿Por qué no viene mañana? Pero el punto es, bueno, ¿y viene usted? ¿Y qué tema vamos a tocar? Okay. Por eso he insistido en que lo ponga por escrito, porque quiero que ella también se lleve esa seguridad, porque dice, es que falta información. Ok, ¿qué información? Dices que falta información. Tú ten la seguridad de que esa información que tú dices que falta, la voy a incorporar al expediente de Israel. Y con eso yo te doy un acuse y tú vas a decir, ahora sí está esa información. Entonces, también eso es bien importante, el que tengan esa confianza. Entonces, por eso me ha causado un poco de confusión el saberlo por los medios, el saberlo por redes sociales, pero pues aquí se le recibe, digo, perfectamente sabe dónde están nuestras oficinas. Aquí en esta sala de juntas se le ha recibido, se le ha recibido llamadas, etcétera, y no es ninguna encomienda, pero sí que te enteres por redes, oye, que te enteres por redes sociales que te corta tu novio y dices, oye, ¿no me puedes mandar un mensaje? No me puedes avisar. Ahí Mari nos enseñó unos mensajes, no son de usted, son de otra persona, licenciado Germán, si no estoy mal el nombre, que le decía que la comunicación se daría directamente con el abogado y no a través de ella. La queja viene de ahí, ¿no? Que ella nos ha mencionado en más de una ocasión mediáticamente y en privado, que hemos platicado con ella, que como que se le ha rechazado, se le ha hecho a un lado y se ha dicho que la atención será exclusivamente con ese lado, como para evitar malos entendidos. ¿Sabes qué? Es que sí hubo un malentendido, que fue lo que te platiqué que descubrí en enero y febrero, porque nosotros teníamos estas citas con ella y le pedíamos que le dijera a Israel, y le pedíamos que dijera a Israel, oiga, ya tiene respuesta a Israel, ya le fue a explicar, y después de 2 meses, dije, esto no le está llegando a Israel, y decidí entonces yo hacerle una carta a Israel y decírselo. Y a partir de ahí empezaron a funcionar las cosas. Entonces, creo que los teléfonos descompuestos nunca funcionan, y creo que son decisiones tan personales en las libertades, y además son decisiones jurídicas. Por ahí me enteré que Israel se está estudiando derecho. Digo, ya también las personas que tienen estos casos se vuelven prácticamente abogados, sus familiares, y eso te lo podrá decir Israel. Entonces, ¿quién más que Israel para tener el derecho de hacer sus propias decisiones y de tener la información de propia mano? Entonces, creo que hay que respetar eso. O sea, no es de que se le haga un lado, pero el mismo Israel se lo dijo a mi equipo en la visita de las 8 horas. Él tiene conocimiento jurídico, él conoce su caso, con él se vean las cosas. Y son diferentes roles, ¿no? Entonces, de ninguna manera se le quiere faltar respeto, quitarle su lugar, pero sí también que todos respetemos que la última palabra y las decisiones sí las tiene ni el abogado, Israel. La persona. La persona, Israel, Florencia, como quien sea, al final quien decide es la persona privada de la libertad. Es más, hasta si tuviera una persona privada de la libertad, ahorita hace un momento que hablaba yo con la mamá de una persona privada de la libertad, puedo yo hablar con la mamá, pero al final quien decide es la persona privada de la libertad. Entonces,
A ella se le ha recibido con mucho gusto. Nada más, hablemos en términos jurídicos porque podemos tener una visita y luego, no, pues es que le voy a consultar al abogado. No, pues entonces venga usted con el abogado, ¿no? Entonces sí quiero claridad y como es muy mediático y se han manejado muchas versiones, hacer una minuta que quede claro, que quede transparente. No queremos que, sí se han hecho muchas gestiones que se las mandé a Israel, oficios. Te quiero decir que algo que no se ha dicho mucho públicamente es que hicimos un tanto así, 80, 90 hojas de irregularidades del caso de Israel Vallarta, un estudio de irregularidades del caso de Israel Vallarta de 90 hojas y se lo mandamos al Consejo de la Judicatura. Eso lo sabe Israel. En ese entonces estaban sus hermanos como sus representantes y sí se ha hecho trabajo porque no quiero que por malos entendidos se genere un conflicto, ¿no? Cada cosa en su lugar. Si la señora Mari quiere venir, con todo gusto, nada más respetando el lugar de cada quien. Y bueno, te quiero comentar que no solo se ha gestionado el caso de Israel, sino también de sus hermanos y más cosas adicionales, ¿no? En ese sentido, la última, que fue el audio que subía a redes sociales, yo no fui a esa conferencia de prensa, hay una reportera que le pregunta a Israel Vallarta sobre unas declaraciones que usted habría dado, en donde dice en estas declaraciones que no conocía a Mari Vallarta. Es una reportera, se lo pregunta directamente a Israel, e Israel menciona que le sorprendían esas declaraciones. Personalmente yo las busqué, estuve buscando dónde había dado las declaraciones y no las encontré, pero esta reportera preguntó directamente que usted acababa de decir que no conocía a Mari Vallarta y como si desconociera el caso, a Israel le sorprende y responde, y en esta entrevista que le compartimos de hecho a su equipo, que le da a los medios de comunicación, Israel dice o siente como si esta unidad particularmente usted estuviera obstaculizando el caso de Israel y su liberación. Pero precisamente sobre eso yo pude preguntarle a Israel Vallarta cómo había sido la comunicación, porque también percibí que no se había tenido la información completa sobre la contrapropuesta que él da a lo que sale de esta unidad. Él pide una liberación. Desistimiento. Aquí por ahí lo tenía. Él estaba pidiendo una liberación voy a buscar el término jurídico, ahorita me acuerdo, pero antes de lo que yo busco ese término jurídico, él mencionaba que lo que él le estaba tardando mucho es que esta unidad, él se quedó esperando que la unidad le dijera si la propuesta que habían hecho aplicaría para las dos causas penales o solamente para una, y que se quedó esperando. O sea, que no se le dio esa respuesta de si aplicaría, e incluso su duda era si él tomaba la propuesta y salía, entonces no lo regresarían de nuevo por la segunda causa penal, que él se quedó con eso en el aire porque no se le respondió. Fíjate que regreso al punto que la verdad bien mencionabas, ¿eh? Luego te vas a volver tú misma abogada. Nosotros no somos autoridad jurisdiccional. Nosotros no resolvemos las libertades. Entonces, lo que pidió Israel es una acción de la Fiscalía General de la República. Entonces, no somos nosotros quien la otorgamos. Se le comunicó a la Fiscalía General de la República la petición y de nuevo, ahora el 15 de julio, que mandó Israel la carta, que no las turnan a nosotros por llevar el caso. Conclusiones no acusatorias. Ah, sí. Es la Fiscalía, no nosotros. Entonces, habría que aclarar que no somos nosotros la autoridad. Nosotros no podemos obstaculizar porque nosotros no podemos interferir en los procesos judiciales. ¿Me explicó? Nosotros no somos autoridad. Nosotros lo podemos asesorar igual que lo puede asesorar su abogado. O su abogado sí puede tener actuaciones. Entonces, la Fiscalía General de la República me comentó que la semana pasada, que fue Mari, iban a tener una reunión a las 6 de la tarde. No sé si sucedió. También me dijeron que Mari no estaba autorizada en las carpetas, por lo que sí tenía que ir el abogado. Es esa parte.
No sé si Mari lo ha tomado de forma personal, pero es una parte legal, no es una parte personal, ¿no? Y eso es un poco difícil, y puede ser que ahí esté el malentendido. Entonces tuvo que ir el abogado a la reunión, y en esa confidencialidad le habrá dicho la Fiscalía General de la República si es viable o no, porque nosotros no lo podemos decir, no podemos decidir sobre la Fiscalía General de la República, autónoma, ¿no? Pero sí le hicimos saber, si fue la visita el viernes al centro penitenciario a las 8 horas con Israel, el lunes ya sabía la Fiscalía General de la República qué era lo que planteaba Israel, ¿no? Entonces nosotros podemos facilitar la comunicación, pero nosotros no podemos decidir. Pero entonces en ese sentido me queda perfectamente claro y es justamente lo que yo ese día de la conferencia de prensa dije. Creo que lo que hace falta parecería hasta ilógico, pero creo que lo que hace falta precisar es esta es una unidad de apoyo, no es la Fiscalía, no es el Poder Judicial. Exacto. Recuerdo muy bien que la secretaria de Gobernación lo mencionó una vez cuando ella estaba cubriendo al presidente, que la decisión final, por ejemplo, en los casos de amnistía, era de los jueces. Entonces, ahí por eso le preguntaba cómo es la relación con el Poder Judicial, porque entonces, vaya, desde acá se pueden hacer, se puede asesorar, se puede buscar gestionar y demás, pero cuando topan el Poder Judicial, ¿qué pasa después? Sí, nos ha pasado en casos, en todas las partes de la República, que nosotros les hacemos ver en una nota a un juez: oiga, señor juez, considere esto y esto y esta prueba porque pasa el contexto y está en el expediente. O sea, nosotros solo le podemos hablar de lo que está en el expediente. Imposible hablarle de algo que no esté en el expediente, ¿no? Entonces, considere estos puntos, ¿no? Y bajo lo estricto, independencia, autonomía, respeto a su consideración, ¿no? Pero les resaltamos lo que a veces no se puede. Y ¿sabes qué? A veces lo han considerado y se hace la liberación. Por eso, decías hace un rato, qué difícil son esos procesos de liberaciones. Llevamos casi 100. No sabes, la primera vez que logramos una liberación casi lloro. Yo nunca había hecho algo así, ¿no? Fue en 2019, fue nuestra primera liberación y fue algo tremendamente emocionante. Entonces, nosotros no somos autoridad jurisdiccional, no somos ni de procuración ni de impartición de justicia, somos de apoyo y de acompañamiento jurídico, ¿no? Entonces, eso, y te agradezco muchísimo, y puede ser que sí haya faltado un poco de mejor comunicación al respecto. También dentro de lo que le escribí a finales de julio a Israel es que si hay algo, yo pedí una llamada con él, porque dentro de su carta del 15 de julio lo sentí con esta inseguridad, me dejaron de atender. No te dejamos de atender. Si tú decides irte por otra estrategia, la vamos a respetar. Y yo se lo escribí. Pero sí se le respondió, o sea, sí, cuando él manda esta carta diciendo sí, pero agradezco, porque de hecho yo leí la carta, decía agradezco la petición, la propuesta que me dan, pero considero que no es la vía. Sí. ¿Ahí se le respondió? Después de esa carta del 15 de julio yo le escribí, y eso no se sabe, porque fue de mí para él, digo, lo sabes ahorita y se sabe ahorita, y no se trata de hacerlo ni público. O sea, de hacer un boletín, le contestamos a Israel, no se trata de eso. Por eso te digo que es comunicación de uno a uno. Le dije a Israel que si sobre su estrategia había algo que la unidad dentro de sus atribuciones pudiera hacer, que lo dijera y que contaba con nosotros. Entonces, también por ahí pedí una llamada en un oficio, también al centro penitenciario, y Israel decidirá si quiere o no platicar y si hay algo que podamos ayudar dentro de la estrategia que él quiere para él. No, aunque su esposa, sus hermanos, imagínate, desautorizó a sus propios hermanos. Entonces, aunque sus hermanos quieran una estrategia jurídica, es más, hasta otra, tercera, diferente, ¿quién decide es él? ¿No? Entonces, todos debemos de respetar su decisión final. Y eso pedí la llamada y le mandé una nota a Israel, y que también supiera qué es lo que se había hecho en su caso.
Pero nada más para puntualizar y que no quede esta parte en el aire, él nos mencionaba que se quedó esperando una respuesta en ese momento cuando ustedes le dan la propuesta de si aplicaría para las dos causas penales, porque él tenía esa inseguridad de, bueno, si tomo esta vía que me proponen y salgo, me pueden volver a meter por la segunda causa penal que ahí está, que, bueno, es sobre la misma situación, pero es la causa penal que no incluye a Florence Cassés. Exactamente. Entonces, eso se nos respondió en la última conferencia de prensa, cuando la secretaria de Gobernación dice que no, aplicaría para la segunda causa penal. Pero Israel dice que se quedó esperando desde que se le enseña la propuesta hasta que él hace la contrapropuesta, que se quedó esperando si eso se le diría o no, si eso era viable o no. Pues mira, no quisiera suponer, porque no es una de mis reglas. Creo que dentro de las 8 horas de diálogo con Israel algo se habló. Él tiene a su disposición estas llamadas y después hubo algunas llamadas con mi equipo. Después de la visita de las 8 horas hubo varias llamadas, creo que como 4, para todavía esclarecer algunas dudas. Y si tiene todavía dudas, estamos aquí para hacerlo. Y claro que el recurso solo es sobre Florence Cassés, porque de eso se trata el recurso, que sobre algo que ya se determinó se le determinara a él igual. Sobre la otra causa, pues no hay un precedente. Entonces, es así. Pues mira, yo creo que él tiene mi nota de finales de julio y sabe que entre él y yo tenemos esta comunicación y este diálogo y que puede contar con nosotros, ¿no? Ok. Si Israel, y esto lo preguntaré más adelante cuando toquemos los temas sobre el decreto, que también quisiera tocar, porque es muy interesante. Pero si Israel o cualquiera persona en una situación similar que se le haga una propuesta como esta, la toma y queda en una situación de excarcelación, ¿ya en libertad podría continuar un proceso en busca de la inocencia? Mira, es un poco difícil porque no precisamente se le daría la libertad por su inocencia, sino por otro tipo de criterio, ¿no? Entonces, por eso digo que la estrategia de Israel es otra, porque, como bien decías hace un rato, él quiere probar su inocencia y quiere ver otro camino. Entonces, algo que también es muy importante, que él siguió teniendo actuaciones. El 19 de julio tuvo una actuación, eso es público. Metió ahí un documento en su juzgado, y lo estará revisando y determinando el juez sobre este documento que metió Israel, un documento y unas pruebas, ¿no? Entonces, qué mejor que Israel sepa sobre su caso y cómo probar su inocencia. Si hay algo sobre eso que podamos auxiliarlo y asesorarlo, o si tiene él alguna otra idea, generar una tercera propuesta de acuerdo a algunas ideas. Acuérdate que nosotros no estuvimos, tú no estuviste, pero si él tiene alguna forma de, oigan, tengo alguna manera de probar mi inocencia por aquí, ¿podrían generarme cuál recurso se podría generar? Mira, estamos para eso. Estamos para eso, para él y para todo el mundo. Esa es la esencia de esta área, ¿no? Ese es el servicio de esta área. Voy a leer un tuit para ya terminar con el tema de Israel e irnos con los siguientes casos. Dice Mary Sainz, espero me reciba, ya que no me da hora. Ayer uno de los abogados de su oficina le comentó a una víctima que está en mi plantón, a la señora Virginia, a ver si recuerdan lo que le comentaron, eso de que hasta una cantidad dieron que según Israel está pidiendo. Digan dónde o cómo lo están solicitando. Esto lo retomo porque también en conferencia de prensa, justo en la última que se habla de estos casos, de Israel Vallarta, Brenda Quevedo y demás, el presidente menciona que se está solicitando una reparación del daño. Yo se lo pregunté al abogado, se lo he preguntado a Mari varias veces y se lo preguntamos al propio Israel. Ellos rechazan que se esté solicitando una reparación del daño. Consultamos a distintos abogados, tenemos un asesor en el medio penalista que nos dijo, en dado caso es un requisito solicitar la reparación del daño. Cuando hay situaciones, por ejemplo, de injusticia y demás, es un requisito solicitar la reparación del daño. Ya no es tanto si quieren o no, se tiene que solicitar. Entonces, ¿ustedes tienen conocimiento de que se esté solicitando alguna reparación del daño? A ver, no se puede pedir reparación del daño porque no es ni el momento del proceso de Israel, ¿no? Me iría a la carta de Israel del 15 de julio
sobre la referencia de cuál es su ruta jurídica. No sé si ahí lo menciona, no sé si a eso hagan referencia, pero eso no es ni el momento, ni es todavía la ruta del proceso de Israel, ¿no? O sea, creo que todo paso a paso, digo, es decisión de él, pero todo paso a paso y primero es si él se quiere ir a probar su inocencia o quiere este otro recurso, efectivamente tiene otra causa penal, sobre esa otra causa penal, qué es lo que él quiere, eh, y de ahí, ¿no? Creo que para hablar de una reparación del daño falta muchísimo, ¿no? Primero hablemos de una libertad, ¿no? Hablemos de cosas un poco más importantes. Y claro, tenemos muchos de los casos que aquí hemos logrado las libertades que por supuesto lo tramitan, pero lo tramitan después. ¿Qué no es más importante una libertad que la reparación del daño? Y es justamente eso lo que Israel propiamente dice, o sea, yo no estoy en momento de, su abogado se lo preguntamos, me dijo, creo que el momento no es este, el momento es vamos a buscar la liberación. En el caso de Israel, sí, él está buscando que se reconozca su inocencia y por eso lo preguntaba, ¿no? Creo que esta parte queda a veces un poco en el vilo porque habrá personas que digan, ¿sabes qué? Sí, tomo la vía jurídica para la liberación por fallas en el debido proceso, por la situación que sea, que no es el caso de Israel, por ejemplo. Bueno, en eso sí tienes razón, lo que acabas de decir. Si toma el recurso que nosotros le sugerimos, no puede pedir reparación del daño. Eso es nada más un dato. Y nada más aclarar esa parte, como te dije, mi perfil no es dar entrevistas, mi perfil, la verdad soy nerd, soy workaholic, la verdad es que me la paso trabajando aquí, la gente necesita mucha ayuda, el sistema de justicia necesita mucha ayuda, nos las pasamos generando programas, hoy estoy muy emocionada, estamos implementando las cortes de drogas en México, justicia terapéutica. Hoy tuvimos una reunión muy larga con la CONADIC y hay tanto que hacer por nuestro sistema de justicia y tanto que ayudar a la gente. Este programa va a ayudar a gente que comete delitos por problemas de adicciones, ¿no? Y que en vez de mandarle a un centro penitenciario se le mande a tratar y a sanar esa adicción. Entonces, hay tantas cosas que hacer que yo no doy, por ejemplo, esa declaración que daban, yo no doy entrevistas, o sea, no doy declaraciones en la calle. Entonces, que me hayan tomado de que yo desconocía a Mari, pues es totalmente falso, ¿no? No estoy en la calle, no estoy dando entrevistas y tampoco es el caso. Entonces, sí es falso esa declaración. Y lamento que metan ruido porque creo que entre Israel y nosotros hay una relación de respeto y de apoyo, ¿no? Y con todo mundo. ¿Es posible que alguien de la unidad pudiera dar las declaraciones o en el caso que nos menciona Mari, que publica en redes sociales, que un abogado diera esta información a otra persona? Lo voy a revisar. No es aceptable en mi oficina. Eh, la información de los casos es confidencial y por supuesto que en su caso tomaré medidas. En eso sí es algo que respeto mucho y no me gusta que este tipo de cosas pasen ni pasen malos entendidos. Para retomar o cerrar más bien el caso de los Vallarta, hay otros hermanos sobrinos acusados de la familia. Está Alejandro, está Sergio, está Mario Vallarta particularmente. Para actualizar, ¿qué se ha hecho desde esta secretaría? ¿Se han tomado gestiones? Ellos sí han, por ejemplo, ahora que se da la detención de Cárdenas Palomino, sale mediante la denuncia que interponen algunos de ellos sobre la tortura que habrían recibido en su momento, en el momento de la detención. Pero independientemente de todo esto, vaya, creo que es complicado porque sería otra vez hablar sobre la justicia, pero esta unidad, el trabajo que ha hecho la unidad, ha hecho lo que ha estado en sus manos, ha agotado todos los recursos hasta este momento en el caso de los Vallarta. Fíjate que el caso que teníamos nosotros solo era el de Israel. Hasta hace recientemente es que nos pidieron también apoyar eh, los otros dos casos. No los teníamos. ¿Cuánto tiempo tendrá que los Yo creo consiguieron? que puede ser híjole, es que con la pandemia se va distinto el tiempo, no más de un año, yo creo.
El de Israel Vallarta sí lo tenemos desde 2019. Entonces, sí hemos hecho todo lo posible. Fíjate que en mi oficina hay la regla de ayudar a la gente en todo lo que podemos. Y tanto a la familia de Israel, cuando estaba autorizada, y de todos modos, en este seguimiento, nos han pedido apoyos para sus hijos dentro de inscripciones y programas gubernamentales, de deportes, culturales, y la verdad es que creo que la secretaria nos ha fomentado ser enlaces y ayudar a quien podamos. Entonces sí se han hecho gestiones. Eh, Dentro de mis primeros encuentros con los hermanos de Vallarta, que tenemos, espero, una buena relación, es la discriminación que sufren. La discriminación que sufren ellos y que sufren sus hijos, el acceder a ciertas cosas, a ciertos programas y sus familiares. Y si se les puede ayudar en eso, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Creo que esa es la política que inculco no solo en mesas de justicia, sino en otras áreas. Y si se puede ayudar y gestionar para alguien más, desde la Secretaría de Gobernación, que es la jefatura de gabinete, y creo que es la visión humana de la secretaria que nos da, ahora que ella es secretaria, es porque no. Así que creo que no solo hemos visto por gestionar los casos, sino ayudar en esta parte a la familia, ¿no? Estas cosas son adicionales. Ok. Pasando del caso de los Vallarta, quiero retomar un poco el caso de Brenda Quevedo. Brenda Quevedo, hay una recomendación de una mesa de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas para que se le libere. Ahí también ella está inscrita en el Registro Nacional de Víctimas. Pero lamentablemente su caso es complicado. Lo menciono porque en su caso, que le hemos dado seguimiento, la señora Isabel Miranda de Wallace ha intervenido mucho con el tema de las pruebas desde la creación del proceso. Pero ella, su mamá particularmente nos dice que con todas estas recomendaciones, la secretaria de Gobernación dijo en un momento vamos a acatar la recomendación de la mesa de trabajo, y también se ha dado una situación bastante mediática que acusan a los defensores públicos, al Instituto de Defensoría Pública, de que buscan la liberación de Brenda Quevedo como a toda costa, lo hacen un poco personal, esto lo hace la señora Isabel Miranda de Wallace, lo hace como un poco personal el tema de la Defensoría Pública. Y al final, el caso de Brenda, ella tiene varios protocolos de Estambul, pero en los primeros que le hacen la PGR, declaran que no hay tortura. Ella nos ha dicho en más de una ocasión, pero no me sorprende porque son los que me torturaron. Entonces, ¿cómo van ellos a decir que me torturaron y me aplican el protocolo de Estambul? Como que no aplica. ¿Cómo maneja la unidad este tipo de casos que son de muchos años, que hablamos de tortura y que hablamos de, dos partes bastante activas, que es la que acusa, que es la señora Isabel Miranda de Wallace, y en este caso, Brenda? Bueno, primero aclarar que el caso de Brenda no lo lleva a la unidad, es importante aclararlo, lo lleva otra área de la Subsecretaría de Derechos Humanos, compañeros, el área precisamente que lleva el área de casos internacionales. Recientemente, o ayer, creo que ayer es cuando me pidieron mi intervención apenas, a nosotros de manera indirecta, pensando que nosotros llevábamos el caso, la señora Wallace se fue contra nosotros, por favor no hagan caso de lo que nosotros no llevamos ni el caso, ¿no? Entonces, primero, señora, pues fue un recurso ahí, ¿no? Nosotros tenemos muchos casos aquí en la unidad contra ella, ¿no? Entonces, que se le está apoyando igual que otros. Y el caso de Brenda nosotros no lo llevamos, pero ayer me pidieron apoyo esta otra área de gobernación respecto a una audiencia que se tiene que agendar, ¿no? Creo que más no puedo decir del caso, pero quien solicite nuestro apoyo estaremos al pendiente. Sí son casos difíciles por
casos como el de la semana pasada que citaba en la mañanera, también el de Milpalta, ¿no? El que dio cuenta el subsecretario Encinas, ¿no? Que sí, es una señora que nació en Hidalgo, pero sus papás viven en el Estado de México y que también tiene un protocolo de Estambul, pero este protocolo de Estambul no lo podían confirmar porque la perito no fue a ratificarlo. Y llevan 2 años buscando a la perito para que vaya a ratificarlo, imagínate, y con eso ella quedaba en libertad. Entonces, cosas increíbles, historias increíbles escuchamos aquí, de verdad. Y son más de 5,000, 6,000 historias, historias increíbles y de injusticias. Yo creo que por eso trato de tener equilibrio para mi personal, porque todo lo que escuchamos aquí y todas las injusticias y los abusos, ¿sabes qué otra cosa? Los abusos de la gente, no solo de la autoridad. Hay mucho abuso de parte de los abogados privados también, y por eso terminan, si no, con las defensorías públicas a veces. Y pues bueno, hacemos lo que podemos y luego nos volvemos hasta investigadores. En este caso era localizar dónde vivía la perito, ¿no? Cómo en 2 años no han ubicado a la perito para que vaya a ratificar y con eso quedaba en libertad. Imagínate eso. Ese era el elemento para que quedara en libertad. ¿Y esta unidad apoyó a localizarla, como hasta investigar domicilio, dónde estaba, que se esfumó, se la tragó la tierra? ¿Qué le pasó? Fíjate que nos enteramos que ya no es. Bueno, hacemos esta investigación porque es parte de que si no solo damos una ruta de apoyo jurídico, sino hacemos nuestro mejor esfuerzo, sino pues al final la investigación fue que ella ya no trabajaba como perito. Investigamos si era perito de la Fiscalía General de la República, de la Ciudad de México, en bases de datos, en fin, las direcciones, los registros de peritos, en fin, el INE, en fin. Y esta perito no se encontró ahí un dato de un registro privado, de una práctica privada. Bueno, vamos al domicilio y vamos a tocar el timbre, ¿no? Ya no estaba ahí, no había prácticas, ya no estaba el negocio, pero ese tipo de cosas el equipo hace, investiga, y pues bueno, hubo otro tipo de procedimiento que hizo la fiscal, que estuve con ella hace un par de días que platicamos, y ya se resolvió de otra manera el proceso de Agustina, ¿no? María Isabel San Agustín. San Agustín. Y pues bueno, esas y miles de historias pasan por aquí, y increíbles. La verdad es que hay mucha gente inocente en los centros penitenciarios, hay mucha gente que ya no debería de estar. Esa cifra que presentó el presidente la semana pasada es una cifra de aquí, de otra de las áreas de evaluación del sistema de justicia, donde mencionamos y recolectamos la información que son 94,000 personas las que están sin sentencia. Eso es otra historia impresionante. Y pues de ahí el presidente, después de mostrarle las cifras, pues obviamente queda alarmado, y es que decide hacer un decreto, ¿no? Antes de tocar el tema del decreto, en el caso, por ejemplo, de María Isabel San Agustín, que se resuelve de otra manera, la fiscal determina esto, ¿consideraría que que esta decisión se habría tomado de forma voluntaria? Digo, es un proceso que llevaba años. María Isabel San Agustín, ¿por qué no se habría tomado antes? Justamente ese sería el trabajo de la unidad, como de ayudar a visibilizar cosas que se podrían hacer que no se hicieron. El caso nos acaba de llegar. Visibilizamos cosas y tratamos de corregir cosas al mismo tiempo que con las autoridades, ¿no? Oye, pasa esto, no permitamos que vuelva a pasar. Hay unas mesas que instalamos en los estados de mejores prácticas, que además algunos gobernadores han hasta firmado decreto para instalarlas, para mejorar las prácticas de los actores del sistema de justicia. Eso también hacemos. A ver, si no corregimos estas prácticas, serán clientes a futuro. ¿Estamos de acuerdo? Lo han sido durante años. Por eso, entonces, si no hacemos una hasta aquí, estamos entendiendo el error en este lugar con estas personas,
si seguimos permitiendo eso o no decimos algo, va a continuar y las mismas personas van a llegar aquí con las mismas afectaciones. Entonces tenemos que en un momento decir, nosotros atendemos el pasado, pero también vemos fortalecer el sistema de justicia y ver con las autoridades cómo corregirlo. Entonces hay mesas de justicia, mesas de judicialización, que tenemos la atribución de consolidar el sistema penal en nuestro país, que se están instalando en todos los estados. Ya creo que 23 estados tienen este tipo de mesas, algunas por decreto, algunas no, y donde se mejoran las prácticas y los errores de cada una de las actuaciones de cada uno de los actores, policías, tribunales, fiscales, MPs, etcétera. Y se habla de esos errores ahí. Cambiando de caso, ya tocamos dos de los que teníamos pendientes para platicar. Está el de Manuel Valdovinos. Manuel Valdovinos fue excarcelado hace algunas semanas. Su excarcelación se da, pudimos platicar con él también hace algunas semanas sobre su caso, con un acuerdo gracias al senador Miguel Ángel Osorio Chong. Su caso nosotros lo recibimos por parte de los Levarón y Mijis. Y ellos nos dijeron, este es el caso, chécalo, si consideras que puedes, si tienes tiempo y demás, platica con la esposa. Platicamos con la esposa y es un caso bastante curioso porque lo sentencian 41 años por la muerte de un hombre que estaría vivo. Entonces él es detenido, torturado, detenido obviamente sin orden sin ningún tipo de orden de aprehensión ni nada. Lo sentencian a 41 años. Dentro de este proceso, él se da cuenta que la persona pues estaba viva, tiene conocimiento de que el presunto muerto está vivo, pero independientemente de eso, dentro de la averiguación y todo esto, pues el cadáver del muerto no corresponde con la estatura de la persona que habría asesinado. Había fallas en cuanto al sistema. Él, gracias a este acuerdo, sale en calidad de excarcelado, no libre, y es justamente, nos reitera mucho, excarcelado más no libre, y nos menciona que esta unidad, que él ya tuvo contacto con esta unidad. Nosotros llevamos el caso a la mañanera y tenemos conocimiento que él, estando en prisión, se comunica con alguien de esta unidad porque citan a su esposa y la citan sin abogado. Y le dicen que venga sola y que venga sin abogado. En este caso, él, preocupado, habla a la persona que hace esta cita y dice, oye, pues como ¿esto por qué se daría? Justo me mencionaba hace un momento que la decisión la toma el reo, la persona de la que estamos hablando, con el abogado. Pero en este caso, ¿por qué citar a la esposa sin el abogado? En el caso de Manuel, y no abuses porque te digo que tengo 1,500, 1,600 casos en amnistía. Creo que tiene buena memoria, creo que tiene buena memoria. 1,600 casos y en mesas de justicia tenemos, no sé, 3,900. Algo que me gusta hacer es todos los casos que llegan, todas las cartas que llegan, las leo y no sé si de ahí me aprendo los nombres, ¿no? Cuando alguien llama, oye, el nombre, y le digo, ese es de Durango, pasó esto, no tengo más información, pero trato de retener. Por cada caso es una persona, no solo es una carta. Trato de humanizar cada una de las cosas. En el caso de Manuel Valdovinos, eran 41 años, creo que llevaba 19 o 21 años. 21 años. ¿No? Y dentro de esto, se le planteaba al abogado algunas cosas y también nosotros tramitamos algunas otras. Yo hablé con el secretario de Gobierno del Estado de México, hablé con algunas autoridades para acelerar algunas cosas, porque ahí la vía que él había escogido era precisamente de la inocencia. Entonces dijimos, bueno, ¿usted quiere esta vía? Entonces, ¿quiere que lo apoyemos? Sí. Entonces, faltaba un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos. Hablamos para que se apoyara a ver, oigan, es que de esto depende la libertad de una persona. O sea, sé que tienen muchísimos, pero de depende la libertad de una persona. Entonces, ojalá y lo pudieran considerar. Hablamos, o había algún otro detalle que también vi la gestión. Muchas cosas las hago yo, por eso digo, o hago entrevistas o me dedico a hacer llamadas y gestiones.
Y había varias cosas que le mencionábamos al abogado que tenía que hacer y apurar. Y, por ejemplo, le habíamos pedido documentos y después de 20 días no nos los entregaba, pero sí había declaraciones de es que no me atienden, etcétera. Le decíamos, señora, ¿usted sabe que en 20 días no nos ha entregado su abogado la documentación? No, no, pero ahorita se las entrego, ahorita se las entrego. Y hubo varias cosas un poco raras. Es por eso que yo fui la que hablé personalmente con la señora y platiqué de estas cosas y ya fuera ella quien tomara la decisión con su esposo. Y le dijera a usted, se lo digo a usted para que usted se lo diga a su esposo. Esto es lo que nosotros estamos viendo respecto a su caso. Esto desde hace un mes estamos haciendo. Esto es lo que hemos aconsejado y esto es lo que vemos que no está pasando. Okay. Entonces, por eso cada caso es diferente. Entonces, esa fui yo y fui yo, de hecho, personalmente al Zócalo con la señora para platicar con ella. Y de ahí un día, no sé, o el mismo día, unos días después, le pedimos que viniera sola por esta, mientras que ella creía o reclamaba una falta de atención, a nosotros nos hacía falta información para poderlos apoyar. Entonces, no queríamos que ella se sintiera desatendida cuando no teníamos la información para ayudarla. Y algo bien importante, y eso para todos los que nos ven, si no tenemos la información del caso, si no tenemos copia de su último amparo, no podemos ni sabemos en dónde está su caso, ni con quién hablar, ni cuáles son sus argumentos. Entonces, eso pasó, que ella estaba reclamando una desatención cuando nosotros no nos habían mandado los documentos. Entonces queríamos hablar en corto con ella. En esta misma entrevista que tenemos con Manuel nos dice que a su esposa se le mencionó que se alejara de los Levarón y del Mijis porque ya no iban a obtener hueso. ¿Hueso? Ya no tenían carrera política, que se alejaran porque incluso golpeaban a la 4T. Yo creo que se refiere a otras personas porque nosotros no nos metemos en temas políticos, hablamos únicamente del tema jurídico. No habría posibilidad de que hubiera sido alguien dentro del departamento, porque justo la mención que nos hace fue eso, que se le dijo que se alejara de los Levarón y de Mijis porque ya no tendrían carrera política, cargo político. No, mira, nosotros no nos metemos en temas políticos. Ni yo ni mi personal tienen el perfil, no, si no, no trabajan aquí. Perfil político no acepto, aquí el perfil es ayudar a la gente y trabajar por la gente. Quien tenga aspiraciones que se vaya a otro lugar a trabajar, la verdad. Entonces, no sería un comentario que hubiera sucedido aquí. Entiendo que hubo muchos días de plantón y pudo suceder. Y en un último punto, en este caso, también los citan a raíz de la denuncia que hacemos en la mañanera, Atención Ciudadana. Leticia Ramírez, de la Atención Ciudadana de Presidencia, los cita. Y también nos menciona Manuel Valdovinos y su esposa que desde esta oficina se les dijo que para qué iban a presidencia, que no tenía caso. Y aquí sí hacen mucho la puntualización, que aquí en esta oficina sí se les dijo que para qué, que incluso, quiero citar textualmente a Manuel porque nos dijo, nos quieren aplicar lo mismo que a Israel Vallarta. Y que a la esposa de Israel Vallarta, refiriéndose como hacer a un lado a la esposa o dejar de darles información con tal de solamente referirse con el abogado, tener la atención directa con Manuel y hacer a un lado a la esposa, algo similar a lo que ha denunciado Mari Vallarta, y se nos dijo que intentaron obstaculizar el acercamiento que se tendría con presidencia. ¿Eso pasó? No, al contrario, muy contrario a eso. Leti y yo tenemos una muy buena comunicación. Leti me avisó, oye, van a venir para acá. Me pidieron una cita y le dije, pues creo que en la tarde vienen para acá. Entonces dice, pues estamos en coordinación, sí. Además son diferentes gestiones, son diferentes oficinas, hacemos cosas diferentes. Si en algo la oficina de Leti los puede ayudar, es más, no sé ni de qué hablaron, al día de hoy no sé ni de qué hablaron, ¿no? Si ellos con Leti van y piden algún otro tipo de servicio, pues Leti les ayudará. Y a ver, al final es una persona que acaba de salir de un centro penitenciario, necesita toda la ayuda del mundo, ¿no? Entonces, no es
no es el caso. Yo creo que es una como confusión de términos. Con Leti tenemos una muy buena comunicación y muchas veces van con Leti y Leti los refiere con nosotros precisamente porque a veces no hay ninguna otra petición, sino la misma que es para nosotros y Leti les dice, bueno, lo que ustedes me están pidiendo lo hace la unidad, por favor, vayan con la unidad, ¿no? No sé cuáles hayan sido las circunstancias, lo único que sé es la llamada de Leti y que iban a ir con ella. Sé que cuando salió el señor Manuel, creo que quería precisamente hacer algunos trámites que que al final, por el tipo de trámite que él se decidió, no hay reparación del daño, ¿no? Entonces, pues bueno, pasa lo mismo, tenemos que respetar. Nosotros estábamos haciendo esta ruta jurídica con él, donde iba a ser por inocencia, donde hablamos con la esposa que era importante que si no era, que el muerto no era muerto, pues era muy importante probar eso, ¿no? Que nos fuéramos a probar eso y no sea una excarcelación rápida. Esa es la decisión de Israel, tomarse su tiempo por lo que él quiere. Aquí en el caso de Valdovinos también hay que respetar la decisión que él quiso una excarcelación rápida y ya no seguir este proceso que llevaba con nosotros. Ahí es un tema que tengo. Eso no lo decidió Manuel. Ah. Manuel no decidió su excarcelación. Nosotros hablamos con Manuel, él no decidió eso. Él quería la ruta de la inocencia, porque actualmente sigue peleando esa ruta cuando ya fue excarcelado. Por eso iniciaba la entrevista diciendo que fue un acuerdo entre la senadora Nestora y Miguel Ángel Osorio Chong, porque es lo que él nos dice. O sea, en entrevistamos y él nos dijo, yo no estoy libre. Yo quería estar libre, pero estoy en una libertad encerrado en mi país. No tengo derecho a un INE, no tengo derecho. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a mantener mi casa? Eso lo decide justo por este acuerdo que tiene la senadora Nestora con el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Personalmente, soy muy honesta, me preocupa mucho este tipo de decisiones que parecían más políticas y que al final tengo entendido que la esposa acepta porque ya quería tener libre al marido. Eso es entendible, pero eso va incluso en contra de la voluntad del propio preso, de la persona que es la que ha estado velando por su inocencia. Entonces me preocupa mucho porque es un tema, es un caso que ocurre muchas veces. Gente quiere su inocencia y al final hay acuerdos políticos. Digo, si todo fuera tan fácil como un acuerdo político, ya tendríamos a tantas personas liberadas. Pero otra cosa, la esposa tomó la decisión por él. Pero ahí es en donde entra Pero además yo creo que tenían muy buena comunicación. Mira, yo no quiero suponer nada y respeto el proceso que haya sido y también respeto cuando nos avisen o no nos avisen y cuando quieren que entremos y los ayudemos. Por eso luego es el mismo caso de Mari, cuando uno toma la decisión del otro y el otro, en fin, son cosas que ni nos queremos meter en esos temas, ¿no? Yo por eso creo que nuestro trabajo debe ser únicamente enfocado en la parte jurídica y no política. Y sobre todo, fíjate que nosotros recibimos casi 250 casos de la senadora Nestora, los cuales también estamos trabajando jurídicamente, precisamente. Y después de atender, que también estuvo la senadora con Valdovinos y el Mijis y Levarón con los señores de Valdovinos, también nos pidieron apoyo con otro caso y se les da, y no son temas políticos, son temas de donde si ellos también ven una posibilidad de ayudar a alguno de los casos que nosotros atendemos, así es. La verdad es que nosotros no nos metemos en problemas ni aspectos políticos, nada más jurídicos, y si alguien viene a ayudar, pues adelante, ¿no? Y en ese sentido, me quiero cerrar, por ejemplo, con otros casos que hemos recibido. No sé si esta unidad tenga el caso de Pablo Solórzano. Pablo Solórzano, hemos platicado con él. Él fue acusado por el caso Martí. Es uno de tantos acusados por el caso Martí. El caso de Pablo, nosotros tenemos conocimiento de por la organización Envero de Canadá. Hemos tenido diálogo con esta organización y sabemos que esta organización ha tenido comunicación con esta unidad. En el caso, por ejemplo, de Pablo, es quizás de los mediáticos el menos,
porque no se habla mucho. Él nos ha mandado cartas, él nos ha dicho que pues, está en una situación similar, podríamos decir, a la de Brenda Quevedo, y que él ha buscado también el apoyo para pues, buscar su liberación, también por inocencia. Digo, estamos hablando de casos que es liberación por inocencia, entonces por eso toco base con esto. ¿El caso de Pablo lo tienen? ¿Cómo lo han gestionado? No quisiera entrar al detalle del caso de Pablo porque ahorita no lo traigo tan fresco. Te digo, son casi 6,000 casos los que debería de traer en la cabeza. Y no quiero equivocarme con ninguno, además de que hay cosas que no puedo hablar de cada uno de los casos, pero no solo es el caso de Pablo, sino hay otras personas también involucradas y relacionadas, y se tiene una coordinación respecto a los recursos que se han interpuesto y se podrían interponer, y ya también, como dices, hay varios caminos cómo solucionarlos, pero cuando ellos deciden irse por el de la inocencia, son caminos un poco más empedrados, ¿no? Y requieren un poco más de tiempo, ¿no? Eso cada quien lo decide. Hay cosas que he percibido de esta plática y de los casos que hemos visto, y una de ellas son los dos caminos, el de la liberación por inocencia, el largo, el empedrado, y el de algunas excarcelaciones. Mi duda va centrado en este decreto que propone el presidente. Este decreto lo están trabajando, sé que todavía no hay versión final, me queda perfectamente claro que hay que presentarlo y demás, pero en esta vía de buscar hacer un poco de justicia, ¿esta unidad está dispuesta a apoyar a aquellos que escogen el camino empedrado? Claro, si escogen el camino empedrado, se les trazará una ruta de apoyo jurídico en ese camino empedrado, y no solo eso, los vamos a acompañar hasta donde ellos decidan que los acompañemos. De una justicia local los hemos acompañado en donde hacen sus amparos y diferentes recursos, los revisamos con sus abogados, los traen los hermanos, los revisamos, de ahí 4 meses después el siguiente amparo, y seguimos acompañándolos hasta la liberación, hasta donde ellos quieran. Entonces son los caminos que ellos deciden en los que tendrán este acompañamiento, ¿no? Y en ese mismo sentido, este decreto siente que le da esperanza, siente que haría un balance en la justicia. Los teléfonos no han dejado de sonar desde el día que el presidente lo mencionó. Gente que tenemos aquí con casos han marcado, yo aplico, ¿verdad? Yo aplico, yo ya estoy, a mí me aplica. Por supuesto que surgió una esperanza. Y ya sea que entren al decreto o haya una vía de mesas de justicia o que entre por amnistía, como sea, se abren la posibilidad y se amplían la posibilidad de ayudar a mucha gente. Creo que este decreto traerá muchos supuestos donde se podrá ayudar a tanta gente se pueda, que ese es lo que pidió el presidente, ¿no? ¿Considera que hay falta quizás de promoción o incluso de comunicación en esto que mencionábamos? Esta unidad es de apoyo, no es el Poder Judicial, no es el que toma la decisión. Esta unidad, ¿hasta dónde toma su responsabilidad para dejárselo claro a la gente? ¿Cuál es lo más que puede hacer esta unidad y de quién dependen las decisiones finales? Pues las decisiones finales son de las autoridades de impartición y procuración de justicia. Lo único que puede hacer la unidad es comunicarse, comunicar argumentos, revisar, proporcionar una defensa, como quien no tiene. A veces tenemos estos convenios con las barras de abogados, también las barras de abogados nos han ayudado con la defensa de estos casos, y somos un acompañamiento. Cuando vienen aquí nos dicen, es que ustedes no pueden fungir como nuestros abogados. Tampoco podemos fungir como sus abogados. Nosotros somos una unidad que acompaña y gestiona ante las autoridades, pero son las autoridades las que deciden.
Entonces, y son las que tienen la última palabra. Entonces, este acompañamiento ha funcionado, por supuesto, es lo que platicábamos, generamos instrumentos y coordinamos con las autoridades. Esas son nuestras atribuciones, coordinar con las autoridades del sistema de justicia en nivel federal, en nivel estatal y en nivel municipal. Se nos da estas atribuciones de coordinación con mucho respeto. Para poder tener estos resultados tiene que ser con mucho respeto a esta autonomía de cada una de estas autoridades y comunicar, acompañar y hasta donde cada uno de los peticionarios lo decida. ¿Es exclusivo del peticionario, de su familia? ¿Quiénes pueden realizar gestiones? ¿Quiénes se pueden acercar a la unidad? Eso es bien importante. Por reglamento, estamos atados de manos, que no pueden ser organizaciones de la sociedad civil quienes nos presenten casos. A veces de repente hemos tenido 2, 3 confusiones. Es que nosotros presentamos unos casos, sí, pero usted no representa a la persona. Entonces, en el reglamento de gobernación, desde ahí se definió antes de que yo llegara, que las únicas personas que pueden presentar casos son las autoridades que estén involucradas en el caso, es decir, una familia, un familiar, un abogado, la misma persona, el mismo peticionario. Son los que pueden venir a presentar el caso. ¿Por qué? Por el mismo respeto y las mismas decisiones de lo que hemos planteado y los mismos problemas que se han escuchado en esta plática, que precisamente se tiene que respetar al peticionario, ¿no? Entonces, a veces organizaciones de la sociedad civil nos presentan casos a los cuales les decimos, oigan, gracias, solamente que nos tienen que ustedes dar el contacto directo de la persona o del abogado para que nosotros podamos ayudarlos y con todo gusto podemos atenderlos. Ya sea en directo hacemos esta atención, no es una disminución sino un cumplimiento legal y creo que ha sido muy bien planteado. En ese sentido, para poder ya cerrar, esta unidad hace gestiones, asesora, pero es la defensa la que tendría que continuar el proceso. Sí, la defensa es la única que puede generar estas actuaciones. Nosotros podemos proponer una ruta de apoyo jurídico, pero es el abogado o el defensor público quien escribe estas actuaciones y quien las somete a la autoridad. Si no hay un abogado o un defensor para someter estas actuaciones, nosotros no lo podemos hacer. Eso aplicará igual con el decreto. En dado caso que aplique para el decreto, se tendrá que buscar, o sea, el abogado tendrá que hacer la solicitud. ¿O se abrirá, o sea, se ha pensado como ya, si aplicas, pásale? Se ha pensado en algo un poquito más dinámico para ayudar a las personas privadas de la libertad, determinando perfiles que ya se ubiquen en centros penitenciarios. Para cerrar, licenciada Paulina, ¿usted se siente satisfecha con lo que ha logrado hasta este momento? Yo creo que no satisfecha, no es la palabra. No me sentaría satisfecha. Yo creo que el sistema de justicia necesita tanto que no es un sentido de satisfacción, fíjate. Porque sentido de satisfacción es cuando te sientes completa y creo que el sistema de justicia necesita tanto que necesito muchos años en este puesto. Pero sí me motivo yo de trabajar, de ser productiva, de diario ver proyectos que impactan vidas. Lo decía, no hacemos conferencias, hacemos proyectos que impactan vidas. Hoy vi justicia terapéutica, hoy vi la NOM para refugios de mujeres, diario veo proyectos que mejoren. Y diario tengo que ver por cosas que mejoren. Es decir, el trabajo nunca termina y diario tengo que llegar a ver qué más voy a producir. Porque en el momento en que me sienta satisfecha, pues entonces, ¿qué voy a llegar a hacer al día siguiente? ¿No? Creo que no es un sentimiento de satisfacción, sino el ser productiva dentro de generar proyectos y programas dentro del sistema de justicia que lo mejoren. No solo la atención de casos, sino también generar programas que mejoren el sistema de justicia. Yo le agradezco mucho el tiempo que nos da. Sé que no es muy mediática y que no le gustan mucho las entrevistas, pero le agradezco mucho. Creo que desde mi perspectiva hay alguna falta de comunicación, a veces precisiones que se tendrán que hacer, y espero que esta entrevista lo haya logrado para quienes nos ven, para los casos que hemos presentado, incluso para futuros casos que podamos presentar, tener justo esta visión. Yo por eso le agradezco mucho.
Oh, muchas gracias. Y de verdad, sí, no soy una persona que salga mucho a medios, pero tienes toda la razón. La verdad es que falta que se conozca el trabajo, y no para que me conozcan a mí, sino para que sepan que pueden venir y los vamos a auxiliar. Y por eso te invito a regresar y a que conozcas qué otras cosas hacemos para que la gente sepa qué otros servicios están a su disposición. Y me gustaría que hablemos, como ejemplo del caso de Valdovinos, de los programas de reinserción social, de las personas que salen de centros penitenciarios. Tenemos 14 proyectos de reinserción social y creo que se debe de conocer porque están en los 32 estados y es esta segunda oportunidad que tienen estas personas de no reincidir, sino de reconstruir su vida, y el Estado tiene la obligación, y eso nunca se había hecho antes hasta esta administración. Entonces creo que te voy a dar toda la razón y estás invitada de nuevo a ver si seguimos platicando, pero para que conozcan el trabajo y esté a disposición de todos. Yo le tomo la palabra, ahora sí que no sabíamos, apúntale por ahí, yo le tomo la palabra, ahora sí que a ver si me sacan de la oficina. Licenciada, le agradezco mucho y le agradezco a todas y a todos los que nos están viendo. No olviden compartir, creo que es importante difundir esta información, y si tienen dudas, déjenoslas en los comentarios. Si tienen comentarios sobre esta entrevista, háganlo saber, incluso críticas, cáiganle, ya saben que este espacio también es para eso. El correo donde pueden mandar sus casos es unidaddejusticia@cego.gov.mx, y nuestra dirección está disponible, es General Prim 21. Estamos en la Colonia Centro, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Y gracias a todos los que nos vieron. Compartan. Yo soy Miriam y nos vemos en la próxima.